resaltar es que, aunque fueran dibujos y todavía no existía toda la parafernalia informática que tenemos hoy, podían hacer combinaciones con todos los diseños que quisieran. Porque podemos ver, por ejemplo, aquí como el aparato lunar en una imagen aparece con el brazo izquierdo y en otro con el brazo derecho. ¿Os fijáis en uno y el otro? Y como, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, Bond tiene el satélite justo detrás, y en estos de imagen se ve, bueno, no se aprecia demasiado, pero el satélite estaría en la parte de la derecha. Y este es el póster final definitivo en inglés para Diamantes para la Eternidad, en el cual pues vemos la plataforma petrolífera con los helicópteros, las explosiones y el aparato lunar sujetando a Bond también en un disloque de la perspectiva para sujetar a las tres figuras. Y este póster hay que decir que bueno, pues fue censurado, en este caso en España. Como podemos ver ahí, las dos mujeres que acompañan a Bond aparecen esta vez completamente vestidas. En el póster original están en bikini, pero en el póster español aparecen completamente vestidas. Y luego, también, como decimos, McGuinness trabajaba sobre diseños previos que le iban facilitando a los productores. Con lo cual suponía que, por ejemplo, podía haber algún error, como por ejemplo, estos submarinistas que aparecen colgados de los helicópteros, que aparecían en el guión, pero que finalmente no llegó a rodarse. Pero que sin embargo están ahí en el póster. En todos los pósters que hemos visto antes, no sé si os habéis llegado a fijar, pero vamos a ver aquí, como decimos, están en el póster. Y sin embargo no aparecen en la película. Y no me resisto a poner este póster de un programa doble en el cual podemos ver a Roger Moore y a Sean Connery juntos, aunque sea en un programa doble. Este es un póster realizado ex profeso para un programa doble en el cual una de las películas es Diamantes para la Eternidad y la otra es una película llamada Gold, protagonizada por Roger Moore. Sean Connery está con una pose bondiana y han dibujado a Roger Moore con una pose simétrica para jugar con esta idea. Bueno, para la siguiente película, Vive y deja morir, pues nos encontramos con un nuevo Bond. Y en este caso, bueno, dado que una parte importante de la trama de la historia es el tarot, todos los diseños previos partieron de este concepto. Y todos los diseños que se realizaron jugaban siempre con las cartas del tarot y la única diferencia era ver cómo podían presentarse. Aquí vemos las cartas sueltas y aquí están sujetadas por una mano, por ejemplo. Luego también pues estaba el diseño de las mujeres, pero había también ya determinadas ideas que van a permanecer hasta el póster definitivo, como es por ejemplo el del cocodrilo que tenemos aquí, las lanchas que aparecen por ahí arriba, en fin, distintas secuencias de acción de la película. Aquí tenemos más diseños, pues con esto mismo que decimos, sujetadas bien por la mano, o bien, pues bueno, como si fueran como si fueran un expositor. Y aquí vemos también que en comparación con estas otras dos imágenes que aparecen atrás, aparece una muchacha negra en la parte de la derecha, en la carta de la fortuna. Y ya se van estableciendo pues todo lo que va a ser los conceptos definitivos del póster de Viva y deja morir. Como vemos aquí en el diseño final para la película, en el cual pues vemos, sigue permaneciendo ahí el cocodrilo, pero está incluida la lancha, el choque con el coche del sheriff, y bueno, pues con las mujeres que aparecen, que tampoco se corresponden con ninguna de las actrices definitivas que aparecen en la película. Y este es el póster definitivo para la película. El mismo diseño, incluido dentro del póster. En este caso se ha añadido como una especie de recuadro en tono sepia para incluir lo que es a Roger Moore, y bueno, pues como su nombre incluye dos OEs, pues se jugó con ello para incluir el 007. Y también se hizo un juego con la palabra die, cogiéndola ahí y haciéndole un puñal pues para resaltar la palabra morir o muerte. Y curiosamente en Italia, no sé muy bien por qué, pues si os fijáis en la parte de la derecha, en la carta de la fortuna, pues la muchacha negra desaparece y pasa a ser blanca. La verdad es que tampoco le veo mucho sentido.
para esto, pero bueno, así apareció en la publicidad italiana. El hombre de la pistola de oro fue la sexta y última colaboración de Robert McGuinness a la hora de realizar pósters de James Bond oficiales. Y este es el diseño que realizó dibujando a Roger Moore para esta película. Y obviamente se puede saber la época debido a la tremenda anchura de las solapas de la chaqueta de James Bond. Bien, aquí se jugó sobre todo con la pistola de oro. Como podemos ver, aparecen las dos chicas de la película, esta vez con un bastante más parecido a lo que son las actrices que aparecen en la película. Y pongo aquí diseño casi final, porque en la parte central aparece un karateka, pues haciendo un gesto, el gesto apropiado, con distintas otras escenas de acción, pero en la siguiente imagen que vamos a mostrar se añadieron más karatekas. Me parecen 4 más a su alrededor. Que es como quedó en el póster definitivo para el hombre de la pistola de oro. En este caso se utilizó también para pósteres promocionales de la cerveza Guinness y otros, pero bueno, es un póster hasta cierto punto similar al anterior. La verdad es que es prácticamente indistinguible la pose de Bond en el hombre de la pistola de oro y en Vive y deja morir. Aquí tenemos unos bocetos que realizó Tom Young para otro póster promocional bastante curioso, por algo que explicaremos a continuación. Aquí vemos a las dos chicas de la película poniéndose la mano encima de la cabeza. Aquí no se aprecia muy bien, pero en la siguiente imagen vemos que parecen estar cegadas por el resplandor de la pistola de oro. Este es un resultado final espectacular. Y es que además es para un póster realmente curioso, en el cual aparecen los villanos de las películas anteriores, como podemos ver ahí. Los más grandes villanos del mundo intentaron matar a James Bond. Ahora es el turno de Scaramanga. Aquí vemos los bocetos de algunos villanos y de otros que fueron desechados y que no aparecieron en el póster, en este póster que vemos de avance. Aparece el Dr. No, aparece Grant y aparece Goldfinger y aparece uno de los Blofeld, pero se rechazó otro. Y tenemos aquí un boceto de largo que tampoco llegó a incluirse. La pistola de oro también se utilizó para promocionar esta película y bastante. Aquí tenemos las distintas combinaciones de lo que es la pistola de oro y que se utilizaron en pósters como este. Un regalo dorado para James Bond. Y ahí vemos las partes que componen la pistola de oro explicando detalladamente lo que hace cada una. Y con un lema que aparece aquí: el hombre con la pistola de oro está dispuesto a asesinar a James Bond. Y un texto explicando también detalladamente todo el tema este de la pistola. Pasamos ahora a la película El espía que me amó, en el cual, pues bueno, se recurrió a otro artista diferente, que fue Bob Vick, un innovador dibujante. Vemos aquí algunos de los primeros bocetos. Bueno, en este, por ejemplo, aparece lo que va a ser el logo de la película, aunque un poco diferente, porque vemos nadie lo hace mejor que Bond. Al final quedó simplemente nadie lo hace mejor. Aquí vemos otro diseño previo, también mostrando que iba a ser una película grande y espectacular, con un dibujo, bueno, se ve que está sin terminar. Por ejemplo, vemos que la figura de Oscuro tiene una mano palmeada, fue uno de los primeros conceptos de lo que iba a ser el villano, pero el rostro nos indica que es claramente diferente al Stromberg que va a aparecer en la película. Vemos también un diseño de lo que luego será Atlantis, pero también muy diferente a lo que luego aparecerá en la película. Sí que aparece pues el otro submarino y tal, distintos conceptos que ya se manejaban, pero que luego sufrieron modificaciones a la hora de llegar al cine. Aquí vemos un primer boceto de lo que va a ser el póster de la película. Va a sufrir unos cuantos cambios, pero se mantienen distintas ideas fundamentales para este póster. En primer lugar, eran los submarinos en el gigantesco decorado que se montó para realizarlo. El plató 007, que en su momento fue el plató más grande del mundo. Y eso evidentemente se aprovechó para realizar el póster. Vemos también ya la ciudad Atlantis, ya definitiva,
Y vemos a Bond con Anya detrás y unos cuantos submarinos. El póster, pues bueno, no es un primer boceto, por lo cual no está terminado. Aquí vemos dos sucesivos bocetos que ya se acercan más al resultado final, todavía sin perfilar del todo. Y vemos aquí una fotografía, por ejemplo, con una modelo que se utilizó para la pose de Anya y su vestido. Como podemos ver, aquí es mucho más aquí es prácticamente idéntico, pero ahí ya hay un cambio más definitivo. Y aparece aquí lo que va a ser el lema definitivo de la película. Es la más grande, es la mejor, es Bond y mucho más. Y este es el diseño final para la película realizado por Bob Pick. Como vemos, en este caso, al contrario que con McInnes, que era un dibujo muy realista, en este caso es un diseño más artístico, en el cual, pues bueno, se presta quizá más por el tema de fantasía que tiene esta película. Vemos también cómo juega con el color en las partes de los laterales y demás. Y este es el póster definitivo inglés, tal como llegó. Vemos con el lema, es el más grande, es el mejor, es Bond y mucho más. Una cosa que también nos podemos fijar en los pósters ingleses, por ejemplo, The Spy Who Loved Me y una A. Eso es la calificación por edades. Eso indica pues, si está adaptado para menores o para determinadas edades. Para la siguiente película, Moonraker, se recurrió en este caso a otro artista diferente, que se llama Daniel Guse, y que realizó distintas ilustraciones, de las cuales algunas se realizaban para el mercado extranjero y otra para el mercado inglés. Realizó básicamente 3 dibujos, este que podemos llamar a Bond despegando, este otro que podemos llamar Bond flotando, y luego este de Bond disparando. Son los 3 dibujos que realizó Daniel Guse para la película Moonraker. Este y el anterior se utilizan sobre todo para pósters de avance. Este apareció en el mercado sudamericano y la pose de Bond disparando con su coprotagonista reclinándose en él, pues es lo que se incluyó en el póster definitivo. Este es el concepto final, en el cual pues, se ve la estación espacial y curiosamente vemos un tamaño más grande a Jaws, a Tiburón, que al propio villano de la película. Este es el que hubiera sido el póster final de la película. Bueno, esto es una imagen que encontré autografiada por Richard Kiel. Y bueno, pues en este caso no llegó a ser el póster definitivo porque se dieron cuenta de algo que no sé si apreciáis alguna diferencia. Este es el anterior y esta es la versión definitiva. Bien, la diferencia está en el texto. Albert R. Broccoli presenta a Roger Moore como James Bond 007 en Ian Fleming's Moonraker, el Moonraker de Ian Fleming. Pero si os fijáis en la presentación de la película, siempre James Bond es presentado de la misma manera. Roger Moore es Ian Fleming's James Bond 007. Es siempre el James Bond de Ian Fleming. Entonces eso se cambió para que quedara como aparece aquí, Ian Fleming's James Bond 007 en Moonraker. Y ahora llegamos a uno de los pósters más famosos de toda la saga Bond, que es el póster de Solo para sus ojos. En este caso fue Bill Gold quien creó la foto, ilustración de Bond visto en perspectiva entre las piernas de una mujer con una ballesta. Fueron necesarios tres modelos para realizar el póster. Primero Morgan Kane, Morgan Kane fotografió 3 modelos diferentes para el póster. La primera en posar fue la modelo Nancy Stafford, pero en este caso esta foto fue utilizada simplemente para que se aprobara el concepto para realizar el póster. Luego Kane realizó el póster con la modelo británica Jane Summer, pero de esta fotografía solamente se utilizó el brazo y la mano sujetando la ballesta, que aparece en la composición final. Y la tercera y final modelo se llamaba Joyce Battle, quien proporcionó lo que son las piernas
que aparecen en el póster. Esta es la fotografía de Jane Summer, en la cual, pues bueno, la vemos sujetando la ballesta. Y este es el diseño final de Bond, que fue dibujado, es decir, no se utilizó la fotografía, sino que seguimos todavía con el concepto de dibujo para un póster, dibujado por Brian Paiso. Bueno, aquí vamos a ver lo que os explicaba antes. Este es el diseño de, bueno, Bond entre las piernas de una mujer supuestamente amenazante y tal. Y en la parte de la derecha vemos esta imagen recortada. En la parte de arriba se puede ver una cinta adhesiva. Y en la parte de abajo vemos esta parte del suelo recortada. Y bueno, utilizando este sencillo sistema, se dibujan el resto de las imágenes que van a aparecer en el póster para realizar la composición final. Tal y como puede quedar aquí en un tipo de diseño horizontal en el cual, pues bueno, vemos las secuencias submarinas de la película por un lado y las escenas alpinas por otro. Y esta sería la composición final para el póster inglés. Y bueno, dado que, bueno, tal y como aparece aquí, este póster fue polémico en algunos sitios, pues bueno, este póster fue modificado en determinados países. Aquí vemos un póster de Pakistán y un póster de Brasil. En el póster pakistaní, evidentemente, parece que lleva unos pantalones cortos, pero en el póster de Brasil aparece casi como si llevara un tanga. De todas formas, también podemos aprovechar esto para ver cómo, por ejemplo, según sea un póster horizontal o un póster vertical, se combinan las imágenes para, digamos, aprovechar el espacio y que quede un póster estéticamente como debe ser. La siguiente película fue Octopussy, y esto que tenemos aquí es lo que se llama un teaser póster, que, bueno, pues es un póster simplemente en el cual se anuncia la película. De hecho, en algunos ni siquiera aparece el título de la película. Y en este resulta que esta imagen de Bond es de la película anterior, es de Solo para sus ojos, anunciando que se estrenará en 1983. Con un logo que dice 007 ha comenzado a disparar en Checkpoint Charlie. Hay un juego de palabras, ya que shooting significa tanto disparar como filmar o rodar. Es decir, se podría traducir como ha comenzado a rodar en, o como ha comenzado a disparar en. Esto se tradujo en español como ha comenzado a disparar al pie del muro de Berlín. Bueno, quizás se pensó que Checkpoint Charlie no sería muy comprendido por los espectadores españoles, pero Checkpoint Charlie era el lugar donde se realizaban intercambios de espías entre los dos bandos durante el periodo de la Guerra Fría. Y bueno, pues se tradujo de esa manera. Esto es un póster de avance, es decir, no es un póster definitivo, sino que es un póster más completo, en el cual aparecen más datos, pero que no va a ser el póster final de la película. Y en este caso fue dibujado por Daniel Gousset y dibujó a Bond 13 veces. Se recurre al lema de La espía que llamó, nadie lo hace mejor 13 veces. Aparece Bond posando y en la parte de la derecha, pues jugando un poco también al estilo de la película anterior, pues se ven las piernas de una mujer y tal, vistas desde atrás, pero sin darnos demasiada información. Bien, Daniel Gousset dibujó en este caso a Bond y a Octopussy para el póster de la película, y aquí vemos, pues bueno, unos pasos previos, cómo puede cambiar el concepto para hasta llegar al resultado final que vemos en la parte de la derecha. En este primer boceto, pues vemos a Octopussy y a Bond, una pose más juguetona. Le está besando, evidentemente, el otro tiene así una media sonrisa, es decir. Y si os fijáis en la parte de la derecha, cambia completamente con 4 cosas, porque vemos que Octopussy ya no está tan cariñosa, Bond está más serio y uno de los brazos sujeta un puñal. Con lo cual, pues bueno, hay un componente de intriga que bueno, puede ayudar evidentemente a vender la película, cosa que no aparece en los bocetos anteriores. Aparte del diseño de Bond y Octopussy,
hay otros dibujos en el póster que fueron dibujados por otro dibujante llamado Renato Casaro. Todos los dibujos que no aparecen aquí, que no son Bond y Octopussy, fueron hechos por este dibujante. Vemos aquí un boceto previo con el avioncito que aparece al principio de la película y bueno, pues algunas otras secuencias. Y todo eso se compone en esta parte para realizar la composición final. Como aparece en lo que va a ser el póster, el quad definitivo de esta película. Aquí también se utilizó una innovación tipográfica en el sentido de utilizar la O como si fuera el cuerpo de un pulpo, bueno, con los tentáculos debajo del nombre. Esto también es debido a que la palabra pussy en inglés tiene una cierta connotación sexual, entonces bueno, con esto se intentaba clarificar que las cosas iban por otro camino. La siguiente película, Para matar, también el póster fue realizado por Daniel Guse. Y en este caso, pues se centró más que en el villano principal, en la antagonista física, en Mayday. Y se planteó con el lema de ¿ha encontrado James Bond la arma en su zapato? Su match, que se dice en inglés, su rival definitivo. Antes del póster definitivo, aquí tenemos otros diseños previos que fueron utilizados y que fueron dibujados por otro artista llamado Eric Pulford. También jugando curiosamente con Mayday más que con el oponente principal, con Thorin. Algunas de las imágenes nos recuerda evidentemente pósters anteriores, como el tercero, que evidentemente Bond entre las piernas de la mujer, bueno, pues de solo para sus ojos. Aquí tenemos un diseño de Big Fair que fue reutilizado por Brian Weiswood, que fue el dibujante del póster de Solo para sus ojos, y que realmente llegó a ser utilizado en un póster llamado One Sheet, o sea, una sábana. Es otro modo de póster que se utiliza, aunque se imprima en Inglaterra, pero utilizado para el mercado extranjero. Aquí tenemos otro diseño de Daniel Guse, que se utilizaba en pósters de avance. También en este caso se vuelve al concepto de la perspectiva dislocada, puesto que esto se supone que es la Torre Eiffel, pero bueno, vista desde un punto en que está como retorcida. Y vemos también cómo puede cambiar desde un boceto previo a un diseño final. Aquí James Bond está sujetado a una cuerda, mientras que el concepto final de la derecha está sujetado a una escalerilla. Pero el concepto de Mayday atacando desde atrás pues sigue siendo el mismo. Esto, como digo, se utilizó para algún póster de avance. Vamos a llegar a lo que va a ser el concepto de diseño final, que es el utilizado en el puente de San Francisco. Aquí vemos un diseño previo de Mike Vaughan, en el cual, pues bueno, sí que aparece aquí el villano principal, bueno, aparece Mayday también, cosa que no aparece realmente en la parte final de la película. Y aquí vemos esta imagen que sería el concepto final, en este caso el póster americano, pero que también aparecerá en el póster inglés. Este es uno de los dos pósters ingleses que se realizaron para esta película. En este tenemos la pose, digamos, de tipo duelo, es decir, Bond y Mayday tocándose espalda contra espalda, y el diseño que se ha realizado también de la parte final con Bond sobre el puente de San Francisco. Se realizó otro póster más sencillo que este, simplemente manteniendo a Bond y Mayday en una pose de duelo, recalcando sobre todo que James Bond ha encontrado su rival definitivo, Smash. Y es curioso, como digo, con esta pelea, que en la promoción de esta película, Thorin prácticamente no aparece en lo que son los pósters en la promoción. Sí que aparece, por ejemplo, en la parte anterior, se le ve en el Zeppelin, en el dirigible, pero evidentemente el póster, la información que te da es que el rival principal de la película va a ser Grace Jones. Bien, Roger Moore dijo adiós y entró un nuevo actor y también un nuevo tipo de promoción. En este caso se realizó un primer teaser para 007 de alta tensión que mostraba lo que era la rejilla de Aston Martin con la matrícula 007, y después se realizó un teaser recurriendo a fotografías, en este caso una fotografía realizada por Kate Hampshire.
este es el primer teaser